Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos en el análisis de la función cuadrática, la naturaleza de las raíces de la función y analizaremos los distintos parámetros que la definen. Bien, recordemos que la expresión que define a toda función cuadrática es esta, igual a por x cuadrado más b por x más c, siendo a, b y c números reales denominados coeficientes. Este es el término cuadrático, este es el término lineal y este es el término independiente. Vamos a ver algunas variables. Vamos a las posiciones en el plano y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para ello. ¿Qué sucede cuando el valor de A es positivo? Si el valor de A es positivo, nos van a dar gráficas siempre de este tipo, con las ramas hacia arriba. Si el valor de A es negativo, las ramas se van a desplazar hacia abajo. También vamos a tener en cuenta de la expresión que define a las raíces o cero de la función cuadrática, o sea, los puntos donde la curva corta el eje X, vamos a llamar dentro de esta expresión discriminante al radicando de esa raíz, ¿sí? El radicando es b cuadrado menos 4 por a por c, o sea que b cuadrado menos 4 por a por c lo vamos a denominar discriminante y se designa con la letra delta. ¿Qué significa este discriminante? Este discriminante me va a dar la naturaleza de las raíces. Vamos a ver, si el discriminante es positivo, voy a obtener raíces reales distintas. O sea que van a, por ejemplo, dada una función cualquiera, voy a indicar, por ejemplo, voy a analizar primero la roja, voy a tener dos raíces, indicadas acá y acá, que van a ser números reales y van a ser distintas. Por ejemplo, acá va a estar el menos 1,5 y acá el 2,5, por ejemplo. O en esta función que tiene las ramas hacia abajo, o sea que el valor de a también es negativo, voy a ver que tengo dos raíces, una es esta y aquí tengo la otra, o sea que son distintas. Cuando el discriminante es positivo o mayor que 0. Si el discriminante es igual a 0, voy a tener raíces reales e iguales, o sea que la parábola va a ser decreciente y va a rebotar directamente en el eje X. Puede ser que también venga desde abajo y rebote y vuelva nuevamente hacia abajo. O sea que siempre cuando el discriminante es 0, la parábola rebota en el eje X, en cualquier parte del eje X puede ser. Y la última opción, si el discriminante es negativo, o sea, el radicando de la raíz de la fórmula resolvente es negativo, vamos a tener allí raíces complejas. Dado que las raíces complejas no las puedo representar en un plano real, recordamos que nosotros estamos trabajando acá en un plano real porque tengo un eje X que está formado por números reales y un eje Y que está también formado por números reales. Por lo tanto, los números complejos no los puedo representar en un plano real. Necesitaría un plano complejo, donde tengo en el eje X los números reales y en el eje vertical los números imaginarios. Por lo tanto, las raíces complejas no se pueden representar y nos van a dar curvas o parábolas que no van a intersectar, por supuesto, el eje X. Pueden ser acá, aquí o con las ramas hacia abajo, como en este caso, hacia un lado o hacia el otro, pero nunca van a cortar el eje X. Veamos algunos ejemplos. En el video anterior habíamos hallado las raíces y habíamos graficado parábolas en que siempre teníamos raíces reales distintas. Vamos a ver qué pasa si tenemos este caso. Vamos a calcular las raíces de la misma forma, a través de la fórmula resolvente. A vale menos 1, B vale menos 2 y C vale menos 1. Entonces reemplazo. Menos B, menos menos 2, más menos, raíz cuadrada. Esto lo voy a ir haciendo rápido porque es un tema que ya hemos visto, ¿no? Voy a detenerme en la parte que necesitamos. Raíz cuadrada de B cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por A por C, menos 4 por A que es menos 1, por C que es menos 1. Sobre 2A, o sea que sería 2 por menos 1. Resuelvo, esto quedaría 2 positivo, más menos, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, menos por menos más, por menos menos. 4 por 1, 4 por 1, 4. 4 menos 4 sobre 2 por menos 1 es menos 2.
O sea, me va a quedar 2 más menos raíz de 0, que es 0, sobre menos 2. Recordamos cuando el discriminante era igual a 0, como dijimos recién, o el radicando de la raíz es igual a 0, voy a tener raíces reales coincidentes. O sea que yo ya sé que la gráfica de la parábola va a rebotar en el eje X. Entonces voy a calcular x1 como 2 más 0 sobre menos 2, eso da menos 1, y x2 lo voy a calcular como 2 menos 0 sobre menos 2. Esto va a dar también menos 1. Entonces, ya tengo las raíces, sé que son raíces reales, las dos son reales y son coincidentes porque las dos tienen el mismo valor. Por otro lado, calcularé las coordenadas del vértice como lo hicimos anteriormente, menos b sobre 2a, hago el cálculo, ya sabemos hacerlo. El y del vértice es función del x del vértice, lo vimos también en el video anterior, de la misma forma. El eje de simetría lo puedo calcular como x igual al x del vértice, es menos 1. Y la ordenada al origen sé que es 0 menos 1. Bien. A partir de esto, ¿cómo voy a graficar? Antes graficábamos las raíces, entonces acá vamos a hacer lo mismo. Pero ahora tengo raíces reales coincidentes. O sea que en menos 1 va a ser la única raíz. Y al ser raíces reales coincidentes no queda otra que esa coincida con el vértice. El vértice es menos 1, 0, menos 1, 0. El eje de simetría es x igual menos 1, o sea que ahí tengo el eje de simetría, y la ordenada al origen es 0 menos 1. Por otro lado, sé que las ramas son hacia abajo porque el valor de a es negativo, es menos 1. O sea que yo ya estoy viendo que si este es el vértice, este es un punto, yo sé que la parábola tiene las ramas hacia abajo, una de las ramas va a ser para este lado. Puedo encontrar un punto simétrico que equidista del eje de simetría, que puede ser ese, por ejemplo, pero no tengo más puntos para graficarlo. Entonces hago una pequeña tabla de valores y, por ejemplo, en la tabla de valores puedo elegir el menos 3 y el 1 para ver cómo se comporta la función para este lado y para este otro. Hago una tabla de valores, le doy el menos 3 y el 1, los reemplazo aquí, ¿sí? Y obtengo menos 4 en los dos, en este caso. Entonces ahí puedo trazar perfectamente la parábola. Sé que las ramas son hacia abajo y el vértice es ese punto. Bien, tengo la función y igual a menos x cuadrado menos 2x menos 1. Veamos el último ejemplo. Y igual a x cuadrado menos 2x más 2. Bien, voy a calcular las raíces de la misma forma. A vale 1, b menos 2 y c 2. Menos b menos menos 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale 2 sobre 2a, 2 por 1. Entonces me va a quedar menos menos 2 es 2 positivo, más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por 1, 4 por 2, 8. 4 menos 8 sobre 2. Entonces esto va a ser igual a 2 más menos raíz cuadrada de menos 4. 4 menos 8 es menos 4 sobre 2. Bien, ahora puedo observar que el discriminante, que es el radicando de esta raíz, es negativo. Cuando el radicando es negativo, tengo raíces complejas. O sea, que la curva no corta el eje X, como dijimos anteriormente. Igualmente calculo entonces x1 y x2. x1 va a ser igual a 2 más menos, la raíz de menos 4 es 2i sobre 2, me va a quedar, si aplico propiedad distributiva, 2 sobre 2 más 2 sobre 2i, o sea que sería 1 más i. Y x2 voy a hacer lo mismo, pero con el signo menos. 2 menos 2i sobre 2, me va a quedar 1 menos i. Estas raíces no las puedo representar en el plano cartesiano, plano real. Por otro lado, calculo el vértice, menos b sobre 2a es el x del vértice, el y del vértice es función del x del vértice, eso ya puse el resultado directamente. El eje de simetría es igual al x del vértice, y la ordenada al origen es 0, 2. Bien, esto he puesto los resultados. Ya en el video anterior habíamos analizado cómo se resolvía. Bien,
Para representar gráficamente, las raíces no las puedo representar, porque recordamos, son raíces complejas y estoy trabajando en un plano real, por lo tanto no puedo representarla. ¿Qué puedo representar? El vértice es 1, 1, entonces busco el punto 1, 1. El eje simetría pasa por x igual 1, x igual 1 pasa por aquí. Y la ordenada del origen es 0, 2, o sea que es ese punto. Bien, por otro lado, sé que si este es el vértice, esta es la ordenada, y el valor de a, que en este caso es 1, es positivo, las ramas son hacia arriba. O sea que yo sé que las ramas van a ir desde aquí para allá y la otra para este lado. Entonces, puedo encontrar un punto simétrico, ese punto, y los otros valores los buscaré por tabla de valores para dar un sentido un poquito más claro a la parábola. Por ejemplo, le puedo dar el menos 1 para ver dónde está el otro punto y le puedo dar el valor 3. Cuando x vale menos 1, recordamos que lo reemplazamos acá, ¿no? Aquí y aquí. Cuando x vale menos 1 y vale 5, y cuando x vale 3 también vale 5. Ahora, teniendo estos 5 puntos, ya puedo hacer una gráfica bastante aproximada a la real. Ahí graficado la función x cuadrado menos 2x más 2. Bien, y para terminar el tema, haremos el análisis de una función cualquiera, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 2x menos 3. La representamos gráficamente y analizaremos todos los parámetros. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las raíces. En este caso es bien evidente, es menos 3 y 1, son los puntos donde la curva corta el eje x. ¿Sí? Menos 3 y 1. La ordenada es el punto donde la curva corta el eje y. Ese punto tiene coordenadas 0, menos 3. Por otro lado, el dominio está formado por todos los valores de x para los cuales obtengo uno de y. Por ejemplo, para menos 4 tendré un valor en y, para menos 2 tendré un valor en y, para 2 tendré otro valor en y, etc. Por lo tanto, para todos los valores de x voy a obtener el valor de y correspondiente. Siempre en la función cuadrática, entonces, el dominio va a estar formado por el intervalo de menos infinito más infinito. Haciendo un análisis similar, pero con respecto al eje y, puedo observar que la imagen está definida entre menos 4 y más infinito. Recordemos que aquí tenemos el mínimo, el valor mínimo que toma la función es menos 4. Por lo tanto, la imagen es de menos 4 a infinito. Tenemos un corchete porque el menos 4 pertenece a la imagen. Intervalos de crecimiento, yo puedo observar que la función decrece hasta aquí, en menos 1, y en menos 1 empieza a crecer. Recordamos que los intervalos lo ponemos siempre respecto al eje x, excepto la imagen y la ordenada, ¿no? Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde menos 1 hasta infinito. Y el intervalo de decrecimiento, la función viene decreciendo, la función continúa para allá, por lo tanto el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta menos 1. Podemos observar que esta función no tiene máximos, pero sí tiene un mínimo, y siempre lo referimos al eje x. El mínimo está aquí, entonces tiene un mínimo en x igual menos 1. El conjunto de positividad me decía donde la función era positiva, o sea, cuando la función estaba por sobre el eje x. Yo puedo observar que desde menos infinito hasta menos 3, la función está por encima del eje x, entre menos 3 y 1 está por debajo del eje x, y entre 1 e infinito también está sobre el eje x. Por lo tanto, el conjunto de positividad va a estar dado por dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 3 y desde 1 hasta infinito, separado siempre por el símbolo de unión de conjuntos. Y el conjunto de negatividad va a estar definido entre menos 3 y 1, porque entre menos 3 y 1 la función es negativa, o sea que está graficada por debajo del eje x. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, saben dónde ubicarme. Gracias.